En el programa anterior hemos visto los impedimentos, es decir, las circunstancias que cuando vas a encontrar matrimonio impide a uno o a los dos cónyuges pues, que se pueda llegar a casarse. A continuación veremos lo que se llaman vicios del consentimiento, es decir, las causas o motivos por los que se puede dar la nulidad del matrimonio, es decir, todo el bagaje, todo el proceso que hemos estado viendo a lo largo de estos programas, cuáles son las causas, los causales por los que se puede interponer una demanda de nulidad y un proceso de nulidad y cómo puede llegar a ser un matrimonio nulo. Y estos son lo que se llama los vicios del consentimiento, que van, esto es muy técnico, desde el canon 1095 hasta el canon 1103 del Código de Derecho Canónico. Entonces, ¿qué son los vicios del consentimiento? Pues es cuando el consentimiento de uno o de los dos cónyuges está viciado, o sea, no está bien expresado. Hemos dicho que el matrimonio se constituía por el consentimiento legítimamente manifestado por las partes y entonces puede estar viciado. En derecho civil, cuando tú eres menor de edad o pues, tienes algún problema psicológico, pues necesitas un representante legal o un tutor, y si tú firmas un contrato, ese contrato no existe porque no tienes la capacidad jurídica necesaria. Pues en este caso matrimonial igual, el matrimonio es un contrato y cuando no se tiene la capacidad para emitir ese consentimiento, ese matrimonio puede ser nulo. O cuando no se dan los requisitos, como hemos visto en programas anteriores, que conlleva el matrimonio católico, que son la fidelidad, la indisolubilidad, que es el matrimonio para toda la vida. Cuando no hay esos elementos, el matrimonio puede llegar a ser nulo. Entonces, empezamos por los vicios del consentimiento, por las incapacidades. La mayoría de las causas de nulidad se introducen por estos capítulos, por este capítulo, por los del canon 1095. Este canon tiene 3 puntos, entonces el primero es la falta de uso de razón, es decir, una persona que no tiene uso de razón pues no puede contraer matrimonio. La verdad no conozco, en ese sentido no conozco ningún caso ni se ha dado. Ni se da, vamos, cuando una persona va a una iglesia que no tiene capacidad para casarse, pues se cura. Imagino yo que no les casa. Y luego está el 1095.2 y 3. ¿Cómo se llama? El 1095.2 se llama muy técnicamente grave defecto de discreción de juicio de las obligaciones del matrimonio. ¿Qué es esto tan raro? Pues es cuando tú tienes un acto de voluntad, necesitas una capacidad intelectual, o sea, una inteligencia y un entendimiento. Y luego una voluntad para expresar ese acto o para expresar lo que tú quieres. Pues ese grave defecto de discreción consiste en que hay algo en el pensamiento o en la cabeza de uno o de los dos cónyuges que no les permite hacer ese proceso mental de saber lo que es el matrimonio. Puede saber lo que es el matrimonio en general, sí, hombre-mujer, pero no tiene capacidad para discernir lo que es el matrimonio en concreto con esa persona. Pues bien porque tiene... Ahora lo que se da es mucha inmadurez afectiva, o sea, la gente está muy formada intelectualmente, pero está muy poco formada afectivamente. Entonces piensan que el matrimonio es una cosa fantástica, maravillosa, y luego se dan cuenta de que cuando están conviviendo con una persona en concreto que tiene estos problemas, que tiene estas manías, que tiene este carácter, pues se dan cuenta que se han equivocado. ¿Por qué? Porque no han pensado antes lo que suponía ese matrimonio. Eso es el grave defecto de discreción de juicio. Y luego está en este canon también, en este modo de incapacidad, la incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. ¿Qué es esto? Pues una persona que quiere casarse,
sabe lo que es el matrimonio y quiere cumplir las obligaciones, pero no puede. O sea, tiene una anomalía psicológica que le impide cumplir esas obligaciones. Un ejemplo muy claro por la que personas son incapaces, las adicciones. O sea, una persona siempre pone las adicciones por encima de todo. Entonces, cuando se casa, una persona con una determinada adicción al juego, a las drogas, al alcohol, él quiere cumplir las obligaciones del matrimonio, pero no puede porque la adicción es superior a él. Entonces, pues deja a la mujer, deja a los hijos, los puede llegar a meter en deudas. O sea, él puede querer, pero no puede. Hay que decir y hay que explicar que para que se dé estas dos formas de incapacidades, es decir, en el discernimiento y luego a la hora de cumplir las obligaciones, el Papa, en los discursos a la rota, San Juan Pablo II, pidió que esta incapacidad se diera en forma de una anomalía psicológica grave. Por eso, cuando hemos estado hablando del proceso y de que determinados capítulos necesitaban una pericia psicológica, se estaba hablando de estos casos. Para demostrar que una persona es incapaz de discernir e incapaz de asumir, tienen que pasar una prueba pericial. Y el psicólogo determinará si esa persona tenía una anomalía psicológica a la hora de contraer matrimonio y si esa anomalía le impedía bien discernir lo que era el matrimonio o bien cumplir las obligaciones. Normalmente van de la mano la una de la otra. Pues, por ejemplo, pues hay muchos ejemplos, pues adicciones, como he dicho antes. Ahora hay problemas psicológicos que se han añadido a lo largo de los años, porque las nuevas tecnologías pues dan adicciones a Internet, al móvil. Ahora se tiene acceso a muchas cosas de Internet, a la pornografía. O sea, está habiendo adicciones que antes no había habido. Por ejemplo, yo tuve un caso bastante particular, pues que era uno de ellos dos, era narcisista. Es un trastorno, se llama un trastorno narcisista. Es un trastorno súper complicado porque la persona que lo padece se piensa que lo sabe todo y que no está equivocado. Y entonces trata de moldear al otro cónyuge, pero a su manera, y entonces le destroza psicológicamente, porque todo tiene que ser como él diga, cuando él diga, y tú te equivocas. Y por ejemplo, en este caso, le hacía hasta una lista de lo que tenía que meter en el congelador, de los tuppers que tenía, de los que tenían que comer. O sea, era una persona que tenía completamente anulada a la otra persona. El grave defecto también, se me pasaba a explicar, que en este capítulo también se encuentra la falta de libertad interna. ¿Qué es eso? Que además de no poder discernir, o si puedes discernir, el matrimonio no se celebra con la libertad necesaria. Es decir, tú no tienes otra opción salvo el matrimonio. O sea, no puedes, la única opción que te queda en ese momento es casarte. Por ejemplo, que yo he estado, hace poco estuvimos tratando, además, dos. Cuando antes, sobre todo en los años 80, las niñas se quedaban embarazadas con 18, 17, 19 años y las mamás, sobre todo de ellas, les obligaban a casarse. O sea, era sí o sí te casas. Y son casos dramáticos por tapar un embarazo en el que, por ejemplo, estoy pensando en la chica esta, se casaban y dormían en el sillón del salón de la madre, porque claro, no tenían casa, llevaban 8 meses de noviazgo, se quedaban embarazados, no tenían casa, no tenían trabajo, estaban estudiando, y entonces se pasan años de auténtico, de auténtico calvario, porque no te correspondía casarte en ese momento.
Y bueno, es verdad que muchos a lo mejor salen bien, pero cuando ese matrimonio está viciado desde el principio, es difícil que continúe en el tiempo. O tuve otro caso que no tenía nada que ver con el embarazo. En su casa tenía la situación familiar tan mala, o sea, su padre les había dado una inestabilidad total durante toda su infancia, durante toda su adolescencia. Ella tenía que estar trabajando, llegaba a su casa, eran voces, y en ese momento tenía un novio que, bueno, era como su mejor amigo, y entonces la única opción para salir de su casa fue el matrimonio, porque claro, irse a vivir con él o irse fuera de casa era inviable, porque luego pues normalmente son padres autoritarios, entonces la única opción que tuvo era para salir de eso, porque además a ella la generaban depresiones, era salir de su casa. En otro fue mucho más dramático porque era una chica que, bueno, que era constantemente infiel y que se casó y era constantemente infiel por todos los problemas que traía de casa, y su única opción en ese, ¿cómo salgo de mi casa? Casándome. O sea, les falta no solo la capacidad de decir me estoy equivocando, sino la libertad, porque se están ahogando en un hogar y no tienen otra salida que salir a través del matrimonio. Claro, eso no va bien, eso no va bien. Y eso serían, normalmente son los capítulos ahora por los que se dan por los que se interponen la base de la nulidad. En el siguiente bloque ya veremos de pasada el resto de capítulos de nulidad.